Hola a todos, mi nombre es Martín y en este video exploraremos los fascinantes flujos de trabajo de la plataforma de Chat Center. Chat Center cuenta con una plataforma de mensajería empresarial que permite a las empresas gestionar y automatizar las interacciones con los clientes en diferentes canales de mensajería. Hoy vamos a sumergirnos en los flujos de trabajo y descubrir cómo pueden ayudar a las empresas a optimizar sus operaciones y mejorar la experiencia del cliente. Aquí ya nos estamos posicionando sobre la plataforma y vemos que antes de profundizar en los flujos de trabajo vamos a entender qué son y por qué son importantes. Un flujo de trabajo es una serie de pasos secuenciales que se ejecutan para lograr un objetivo específico. En Chat Center, los flujos de trabajo se utilizan para automatizar tareas y procesos, lo que ahorra tiempo y recursos a las empresas. A través de un flujo de trabajo podemos automatizar saludos iniciales, podemos solicitar información a los clientes, setear asignaciones por usuarios o equipos a través de variables que los clientes nos otorguen en sus respuestas. Y también podemos configurar diferentes respuestas de acuerdo, por ejemplo, al horario que nos envíen estos mensajes. También podemos realizar conexiones con plantillas de cálculo o incluso realizar peticiones HTTP. Ahora que tenemos una idea general de lo que son los flujos de trabajo, vamos a ver cómo se crean. Aquí ya estamos en la plataforma de Chat Center. Vemos que aquí tenemos la opción de crear flujo de trabajo. Esto lo podemos hacer desde un Scratch, que es desde un borrador. Podemos importar un flujo de trabajo que hayamos creado en otro espacio de trabajo, o podemos crear a través de plantillas. Si damos aquí en crear flujo de trabajo, nos va a llevar a las plantillas prefijadas que tenemos disponibles en la plataforma de Chat Center. Estas plantillas son interacciones que nos pueden servir para todo lo que necesitemos de acuerdo al uso que le vayamos a dar al flujo, o nos pueden servir como base para crear un flujo más grande. Pero tenemos, por ejemplo, una plantilla de enrutamiento, una plantilla para marcar contactos como spam, una plantilla de solicitud de consentimiento, de asignar a usuarios con menos contactos abiertos, a desasignar conversaciones después de conversación, una asignación round robin, mensajes con ausencia por horas de negocio. Si nosotros no trabajamos 24 horas y queremos que en ciertos horarios a los clientes les lleguen diferentes mensajes de acuerdo al horario en que ellos nos contactan, podemos definir esto. También podemos colocar enrutamientos por turnos en el equipo, escalamientos, mensajes de bienvenida, menús de chat, transferencias, CSAT, una calificación. Se puede solicitar de positivo o negativo al usuario y esta calificación trasladarla a una plantilla de Google y demás. Ahora, como les decía, podemos crear un flujo desde una plantilla o lo podemos hacer desde cero. Yo lo voy a hacer para fines demostrativos desde cero, dándole aquí a Scratch. Nos va a pedir un nombre del flujo, le podemos poner flujo de prueba, por ejemplo. Con el nombre lo vamos a identificar luego en la lista porque podemos tener muchos flujos activos a la vez. Y aquí, como no es una plantilla, solamente nos muestra el disparador del flujo, que es el paso inicial que todo flujo va a tener. El disparador o trigger o gatillo es la condición inicial que le indica al flujo que se tiene que disparar. Siempre, todo flujo va a iniciar por un disparador, porque de esta forma el flujo sabe que tiene que iniciarse en la conversación que tengamos con el cliente. Si vemos, a la derecha tenemos la edición que lo podemos hacer sobre todos los pasos que colocamos en el flujo. En el cambio de este disparador, por ejemplo, tenemos un disparador por conversación abierta, por conversación cerrada, campo de contacto actualizado, etiqueta de contacto actualizada, acceso directo o webhook entrante. Lo más común es tener un disparador por conversación abierta y que la condición de activación sea el usuario o el contacto. Es decir, cuando nos contactan un usuario o un contacto, el flujo se va a disparar. Entonces el usuario va a entrar. También puede ser a veces útil con un campo de contacto actualizado. Entonces cuando nosotros actualizamos un campo de contacto de un contacto que tenemos almacenado,
o actualizamos una etiqueta, el flujo se dispara automáticamente. O también podemos hacer con acceso directo, que esto quiere decir que el flujo no se va a disparar a menos que un usuario le envíe el flujo como si fuera un archivo en una conversación a un cliente desde el módulo de mensajes. Pero aquí vamos a hacer el ejemplo más básico, que es por conversación abierta a través de una fuente que es igual a, por ejemplo, un contacto. Y aquí tenemos ya un disparador activado. Lo podemos poner, por ejemplo, que se active una vez por contacto, pero en este caso, para este ejemplo, vamos a necesitar que se active siempre que una conversación se abra. Y aquí ya podemos configurar pasos siguientes al flujo. Podemos configurar un envío de un mensaje que le diga a la persona hola, bienvenida a Chat Center. Y que posterior a esto, por ejemplo, le haga una pregunta. ¿En qué te puedo ayudar, por ejemplo? Y aquí le va a dar una respuesta de multiple choice. Puede ser también respuesta de texto, número, fechas, teléfono, email, sitio web o una valoración. En este caso necesitamos, por ejemplo, le tenemos que hacer una pregunta a la persona que nosotros vamos a prefijar respuestas predeterminadas. Entonces, ¿en qué te puedo ayudar? Por ejemplo, necesito o quiero comprar, por ejemplo, porque nosotros hagamos de cuenta que esto es un ejemplo para un e-commerce, o necesito ayuda con mi compra. Y esto van a ser las dos respuestas que le vamos a dar como condiciones a la pregunta de ¿qué te puedo ayudar? Y si nosotros necesitáramos que, de acuerdo a la respuesta de la persona, el flujo genere una acción u otra, vamos a colocar que estas respuestas las vamos a guardar como variables, y a esta variable vamos a poner pregunta inicial. Ahora, cuando la persona con éxito nos responda esta pregunta, con éxito quiere decir que contemple alguna de estas dos variables, que seleccione quiero comprar o necesito me ayuda con mi compra. Si por ejemplo fuera un botón en WhatsApp, la persona tiene la opción de aceptarlo de forma táctil. Cuando sea un éxito esta interacción, vamos a colocar una llama que contemple estas dos respuestas. La llama tiene que tener el mismo texto, el que está en la pregunta, para que lo considere como respuesta exitosa, porque si tiene alguna diferencia, el flujo no tiene cómo determinar que es la misma pregunta a esta respuesta. Entonces vamos a colocar que la variable a pregunta inicial es igual a quiero comprar. En la rama 1 incluso podemos editar el nombre de las ramas a fines de poder identificarlas en el gráfico, y que la respuesta 2 sea necesito ayuda con mi compra. Entonces agregamos otra rama sobre la misma variable, pregunta inicial es igual a, pero en este caso necesito ayuda con mi compra. Le cambiamos también el nombre a esta rama. Entonces ya tenemos una pregunta con dos opciones, quiero comprar o necesito ayuda con mi compra, que la respuesta se guarda como variable que se llama pregunta inicial, y el flujo va a determinar que ante la variable pregunta inicial, cuando sea quiero comprar, lo va a llevar por este camino en la rama, y cuando sea la respuesta necesito ayuda con mi compra, exactamente igual a esto, lo va a llevar por la segunda parte de la rama. ¿Y esto para qué nos puede servir? Para generar acciones diferentes de acuerdo a la respuesta del usuario. Entonces, por ejemplo, cuando quiero comprar, ya podemos colocar una asignación a un usuario en un equipo específico, por ejemplo en ventas. Entonces aquí el flujo, cuando la persona diga quiero comprar, le va a transferir a un usuario del equipo de ventas, y cuando sea de ayuda con mi compra, seleccionamos que lo dirija a un equipo de soporte. Y aquí ya le podemos dar a guardar, y así ya tenemos un flujo creado con enrutamiento de acuerdo a variables introducidas por el usuario pero prefijadas por nosotros.
Cuando la persona, ya podemos establecer una pregunta, la persona si se atañe a las condiciones que le hacemos en la pregunta, el flujo va a identificar que, de acuerdo a su respuesta, debe asignarlo a un equipo u otro. Y así podemos ir generando nuevas variables, nuevos mensajes, siempre de acuerdo a las ramas por las que el usuario se va navegando por el flujo. La plataforma también ofrece herramientas de seguimiento y analítica que permiten a las empresas medir y mejorar su flujo de trabajo. Los datos recopilados incluyen métricas como el número de mensajes procesados, la tasa de respuesta y el tiempo de resolución. Con esta información, las empresas pueden identificar cuellos de botella, realizar mejoras y optimizar su flujo de trabajo para lograr resultados aún mejores. En resumen, los flujos de trabajo son una poderosa herramienta que permite a las empresas gestionar y automatizar sus interacciones con los clientes de manera eficiente. Desde la creación de flujos de trabajo personalizados hasta la automatización de respuestas y el análisis de datos, ChatCenter te ofrece una solución integral para optimizar las operaciones y mejorar la experiencia del cliente. Si estás interesado en descubrir más sobre los flujos de trabajo y cómo pueden beneficiar a tu negocio, te invitamos a contactarnos para explorar todas las características que te ofrecen.